en Números capítulo 13. Miren, yo voy a hacer una cosa. No acostumbro a leer muchos versículos de la predicación, pero sí es bueno hacerlo hoy para que cada uno se sitúe en el contexto de lo que de lo que el Señor nos va a enseñar, de lo que vamos a hablar. Así que abrimos la palabra en Números 13. Yo voy a leer algunos versículos, voy a saltar otros porque hay muchos nombres para no hacerlo tan largo, pero le voy a ir mencionando cuáles son. Números capítulo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Del 1 al 3. Varias cosas podemos ver en estos 3 versículos. Primero, que hay 3 personajes que sobresalen en esta parte del capítulo 13. 3 personajes. Uno, Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba volviendo a hablarle a Moisés. Qué glorioso sería para Moisés y era para Moisés escuchar la voz de su Dios, de su amado. Y estaba diciéndole en este versículo que tenían que comenzar a avanzar en lo que Él les había prometido, ¿verdad? Dios le estaba dando indicaciones a Moisés. Recuerden que el pueblo de Israel tenía una promesa de Dios. Ellos venían vagando por el desierto y la promesa era que iban a tener una tierra hermosa y esa tierra prometida era la tierra de Canaán. Entonces Dios les dice: ya yo les di la promesa, ya les di la palabra. Ahora es tiempo de que comiencen a avanzar en esa palabra. Y le dio indicaciones. ¿Qué le dijo? Le dijo que debía elegir armar un equipo. Miren qué maravilloso es Dios, porque Dios trabaja en equipo. ¿Ustedes saben que sí? Dios trabaja en equipo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son un equipo. Y esto le ha dado tanto resultado al Señor que también Él se place en hacer que su pueblo, el pueblo de Dios, también trabaje mancomunado y en equipo. Y le dijo a Moisés: mira, arma un equipo. De cada tribu de Israel, vos vas a elegir un hombre. Dice un hombre, estos hombres son príncipes ahí del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés recibió la palabra. Ya la había recibido, pero la vuelve a recibir, la vuelve a entender, le recuerda al pueblo cuál era la palabra. Y también dice que comienza Moisés a darles a los hijos de Israel, comienza a activarlos. Miren qué importante esto. Tomó la palabra mucho tiempo antes de que Él los comience a activar. Pasaron un proceso. Después de haber pasado ese proceso, donde hubo milagros, donde hubo guerras, tantas cosas que pasó el pueblo de Israel, le dijo Dios: ya es tiempo de avanzar. Entonces el líder del pueblo comenzó a activarlos y comenzó a prepararlos. Y así se armó este equipo, 12 personas, uno de cada tribu, príncipes del pueblo, personas seguramente respetados, personas seguramente inteligentes, personas seguramente que tenían bien claro esta herramienta de la observación, porque debían entrar a esa tierra que Dios les había regalado para mirarla, para observarla. Y dice la palabra de Dios que en el primer versículo, que este Dios le dice: mira, ustedes van a ir a conocer la tierra que yo ya les di. O sea que legalmente, en el espíritu, esa tierra ya era de ellos. Y comienzan a movilizarse. 12 salen de ahí del pueblo de Israel. Y miren, comienza a escribirse una página más de la historia del pueblo de Israel.
Pero esa historia iba a mostrar el corazón y el espíritu de qué estaban hechos estos jóvenes que fueron elegidos. El corazón y el espíritu de ellos. Comienza a escribirse esta página de la historia mostrando qué pensaban, mostrando qué habían, de qué estaban hechos. Ustedes acá se dice en la cancha, ¿se ven los pingos? ¿Los qué? ¿Los callos? Ah, los gallos. Los gallos. Bueno, esto era más o menos así, ¿verdad? Recuerden, personas respetadas, personas que tenían el Espíritu de Dios en su vida, no era cualquiera. Moisés estaba obedeciendo la palabra de Dios al pie de la letra. Y así comienza a escribirse esta historia. ¿Quiénes comenzaron a transitar la palabra? Todos. Todo el pueblo, no solamente los 12 tenían que entrar a Canaán. Yo me imagino la alegría del pueblo de Israel. ¿Cómo estaban ellos? Iban a ir a inspeccionar esta gente el regalo que Dios les había dado. Era un regalo que ya podían en cualquier momento abrirlo y saber cómo era. Y fueron con indicaciones, fueron con instrucciones, no fueron al azar. Porque cuando Dios da una palabra, Dios es un Dios organizado. No te da un sueño, no te da una palabra sin indicarte lo que debes hacer. Él es un Dios organizado. Y así se fue este equipo. Así el líder los preparó. Les dijo, cuando lleguen y entren al pueblo, ustedes van a ver si la tierra, vean, porque tienen que informar al pueblo, vean si la tierra es productiva o no. Vean cómo son los habitantes de esa tierra, si son fuertes, si son débiles, si las ciudades son fortificadas. Y quiero leer aquí yo esta partecita de Números, capítulo 13. Los envió a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. Ellos debían ser muy precisos y muy minuciosos para poder informar al pueblo cómo era la tierra que Dios ya le había dado, ¿verdad? Y dice también cómo es la tierra, si es buena o mala, cómo son las ciudades, cómo es el terreno. Esto es versículo 17 en adelante. Si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y volvieron, dice el capítulo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Y acá se muestra el cuidado y el amor y la protección del Señor. Porque 2 entraron a la tierra y 2 se regresaron. No les había pasado nada. 40 días allí, en un pueblo que les era ajeno. 40 días allí viendo como espías, observando como espías cómo era la tierra que ya era de ellos. Aunque habitaban, ya era de ellos, porque Dios así se lo dijo. Y también vieron riqueza allí, porque así es el Señor. Cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos da un desafío, cuando el Señor tiene un plan para nosotros, para la iglesia, para nuestra familia, no son escasos, son planes de bien. Y allí dice que ellos vieron que la tierra era productiva. Dice, fluye leche y miel. Era productiva, tan productiva que ellos llevaron muestras, obedecieron al pie de la letra lo que su líder les había dicho. Llevaron muestras y racimos de uva, de granada y de otras cosas llevaron al pueblo. 40 días allí. No eran 12, eran 13 los que estaban allí, porque Dios les había acompañado. Nada les había pasado. Porque eso hace Dios con nosotros. Dios nos ama. No te larga solo, no te larga a la deriva, no te dice anda y se queda con los brazos cruzados mirando. Él va con nosotros, Él nos acompaña en nuestro desafío. Iglesia querida, en esta noche yo quiero decirte que Dios va con ustedes. Y cuando Dios dice avancen, es que debemos
podemos avanzar, ¿verdad? Porque la tierra a donde vamos, el final a donde vamos, va a ser una tierra de poder y una tierra productiva. Amén. Esta iglesia así será, obediente al Señor. Dos cosas para decirle. El líder creyó, recibió la palabra. El líder recibió la palabra. Y el líder la lleva al pueblo y organiza la palabra, activan la palabra y se mueven en la palabra. Algunos reciben la palabra y creen en la palabra, pero dejan de activar la palabra. La palabra de Dios hay que activarla, hay que caminarla, hay que moverse. Y el pueblo se estaba moviendo a través de estos espías. Cuando Dios tiene planes para nosotros, dice Jeremías 29:11, Dios tiene esos planes, no son pobres, no son escasos, son planes de bien, no de mal. ¿Lo cree? Así es. Y saben que llegó la hora y el momento de que ellos debían informar al pueblo. Debían decirle al pueblo lo que habían visto. Y miren lo que dice aquí estos versículos. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb, dice Amalec, habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar, junto a la ribera del Jordán, junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren, de 12 que había, dijimos al principio que esta página de esta historia se iba a escribir según el corazón y el espíritu de cada uno de ellos, que iba a dejar allí en esta historia, en esta página, que iba a quedar escrito de cada uno de ellos, porque eran representantes del pueblo. Dios también los eligió a ellos para que fueran. Todos tenían el mismo poder y la misma autoridad de Dios en su vida. Y allí los envió. Y claro que vieron tierra buena. Pero cuando ellos vieron, los hijos de Anac, y vieron allí hombres que eran sus enemigos, parte del pueblo que eran sus enemigos, comenzaron a debilitarse. Comenzaron a dejar de ver con los ojos de la fe. Comenzaron a ver con sus ojos naturales. Comenzaron a ver allí peligro. Comenzaron a tener temor. Comenzaron a tener terror. 10 de ellos. 12 volvieron, pero volvieron con 2 informes. Cuando ellos comenzaron a dar el informe al pueblo, las aguas se dividieron. 10 que se aterrorizaron y tuvieron temor y se debilitaron frente al desafío que Dios les había dado. Incluso sabían que Dios estaba con ellos, que la palabra era real. Ellos habían creído la palabra, pero cuando ellos tuvieron enfrente el momento de tomar esa palabra y vivir la palabra que Dios le había dado, tuvieron miedo. Tuvieron miedo, ese espíritu con el que ellos salieron, ese espíritu en ellos había comenzado, no a achicarse el Espíritu Santo, sino ellos mismos comenzaron a achicar esa autoridad y ese poder con que Dios les había permitido salir. Pero a tal punto, yo titulé este mensaje esas voces, a tal punto esas voces llegaron a los oídos del pueblo de Israel, que dice que llegaron a ellos y ellos también se entristecieron. Ellos creyeron en la palabra de estos 10. El pueblo estaba con expectativa, estaba contento. Iban a ir a conocer el regalo que Dios les había dado. Allí tenían posibilidades de habitar, de prosperar, de criar a sus hijos. Tenían posibilidades de tener, ¿cómo que se dice? De tener producción en lo que ellos hacían.
Prosperidad, esa es la palabra. Tenían la posibilidad de tener también prosperidad allí. Sin embargo, todo el pueblo cuando escuchó esas voces comenzó a debilitarse. Yo en un momento, yo dije, pucha, estos 10 movieron al pueblo y tuvieron la culpa de que ellos no entraron. Pero alguien le dio autoridad a esa palabra. Si el pueblo hubiese dicho no a los 10, no es así. Si Dios nos dijo que íbamos a entrar, la historia se hubiese escrito de otra manera para las familias y para esos 10 espías, esos 10 creyentes, esas 10 personas, esos 10 hombres que entraron allí a reconocer algo que nunca pudieron disfrutar. Y allí, ¿por qué digo que se dividieron las aguas? Porque allí Josué y Caleb, que fueron los destacados de esta historia, que salieron como los 10, salieron contentos, salieron con fe, salieron con autoridad, fue delegada autoridad en ellos. Así debían moverse, así debían mirar con los ojos espirituales, no mirar el terror, sino mirar que esa tierra era de ellos y que Dios había conquistado esa tierra para ellos. Dios les había regalado a esa tierra. Lo único que debían hacer ellos era reconocerla y traer informe al pueblo. Pero 10 tuvieron temor y 10 infundieron y desataron temor en todo el pueblo de tal manera que lloraron toda la noche. Toda la noche. Y mire, dice la palabra de Dios que Josué y Caleb se levantaron y dijeron, no, nuestro Dios es más grande que ellos. Nosotros sí podemos entrar. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Si nosotros vamos con ellos, lo vamos a comer como pan. Miren la mirada de estos dos personajes. Estaban escribiendo esta página con fe, con autoridad y con poder. Pero el pueblo le había dado tanta autoridad a las voces negativas que el pueblo se encendió de tal manera, y si ustedes siguen leyendo, de tal manera que ellos dijeron, mejor sería volver a Egipto. Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Perdieron totalmente la palabra en sus vidas. Perdieron la oportunidad de sus vidas. Y se quedaron en el límite de lo que Dios les había dado. Dios les dijo, esto es de ustedes. Y ellos por temor se quedaron en el límite. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? ¿Cómo ellos lo iban a hacer? ¿Cómo ellos iban a poder tomar la tierra? Eso era cuestión de Dios. Miren, queridos, Josué y Caleb también vivieron tremendas cosas con el pueblo de Israel, tremendas situaciones, ¿verdad? De ejércitos que querían venir en guerra con ellos. Vieron también que el pueblo tenía hambre, vieron que el pueblo quería comer carne, vieron que el pueblo tenía sed, pero vieron la grandeza de Dios en eso. Vieron milagros, todos los 12 habían visto el milagro de Dios mientras ellos caminaban por el desierto. Mientras ellos caminaron por el desierto, pero había una diferencia en Josué y Caleb. El espíritu que en ellos se movía hacía que esas experiencias que ellos habían tenido fortalecieran la fe de ellos. Pero sí, claro que eran gigantes, claro que eran temidos, claro que eran temibles. Así era, esa era la realidad. Pero Dios es más grande que cualquier gigante allí. Dice la palabra de Dios que ahí vivían los de las tribus de Anac. Eran los hombres muy altos, muy fuertes y eran muy preparados en la guerra. Claro que sí, decían Josué y Caleb. Es verdad esto. Pero miren, la fe no niega la realidad de lo que vivimos. Es verdad que hay gigantes, es verdad que hay problemas, es verdad que hay enfermedades, pero yo conozco una verdad más grande, que el Señor es más grande que esos problemas, que esas situaciones, que esas enfermedades. Amén. Así es, gloria al Señor. Estos hombres de fe, tenemos tanto para aprender de Josué y Caleb. Miren cómo trascendieron en la historia ellos, tanto para aprender. Ellos sí que eran hombres de fe, pero no solo de fe, sino que eran hombres con conocimiento.
Pero no solo de conocimiento, porque creer cualquiera cree. Eran hombres que tenían experiencia de los milagros, del cuidado de Dios para con ellos, de la protección de Dios para con ellos. Por eso no se achicaron, porque ellos sabían que si Dios le había dado una palabra, Dios se iba a encargar de cómo ellos iban a poder entrar a la tierra prometida. 10 de ellos y miles del pueblo no pudieron tomar el regalo de Dios. Sin embargo, Josué y Caleb lo hacían. Miren, yo quiero decirte en esta noche, querido, yo quiero decirte que cuando Dios te da una palabra, se levanta alguien para que esa palabra sea destruida en tu vida. Se levanta el enemigo. Miren, cuando los 10 comenzaron a dar informes al pueblo de los que allí habitaban y tenían tanto miedo, el enemigo sonreía, estaba cumpliendo su objetivo. Esas voces que ellos, y ese informe que ellos entregaron y desataron, allí estaba debilitando al pueblo, pero más que nada el enemigo estaba logrando el objetivo que él quería, porque él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. Él estaba matando el sueño del pueblo de Israel, Él estaba destruyendo el sueño, la palabra del pueblo de Israel. Ese era su cometido. Por eso es importante entender que no solamente debemos creer, sino también debemos activar, también debemos marchar, también debemos avanzar con la presencia de Dios, porque si Dios dice que lo va a hacer, lo hará. Amén, amén. ¿Qué voces estamos escuchando? Una de las realidades de la vida de cualquier persona y especialmente del creyente es que cuando tenemos la posibilidad de avanzar, cuando tenemos la posibilidad, y más en el creyente, porque a los hijos de Dios les ha dejado promesas maravillosas. Cuando tenemos la posibilidad, Dios nos dice, mira, vas a hacer esto. Hay una promesa en la Biblia que dice que vas a avanzar, que vas a prosperar, que vas a crecer, que vas a ganar alma. Cuando hay una promesa, el enemigo también se levanta con voces externas, que quizás vienen a decirte, si vos no sos suficiente como para realizar eso. ¿Cómo? ¿Vos creés que Dios te va a usar en eso? ¿Creés que vas a sanar? ¿Creés que vas a ser próspero? ¿Qué vas a hacer? Vos no tenés el target. Target se dice acá, el nivel para lo cual vos creés que Dios te está llamando. Voces externas que vienen a matar el propósito de Dios en tu vida. Voces externas que vienen a exterminar el sueño que Dios tiene con vos. Voces externas que vienen a matar, a robar y a destruir lo que Dios te dijo que va a hacer con vos. Voces externas, pero también voces internas, nuestros pensamientos. Miren lo que pensaron estos 10. Dijeron que cuando vieron a los gigantes allí, ellos se vieron chiquititos. Dice que se vieron como langosta. Miren la mirada limitada que ellos tenían de ellos mismos. La mirada humana que ellos tenían de ellos mismos. Pero si Dios lo había elegido por algo. Cuando Dios nos da un plan, no nos ve como nos ven las otras personas. Dios ve en nuestro interior que hay un potencial de poder, hay un potencial de autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios quien desata a través de que nosotros creamos en Jesucristo. Es Dios que desata eso en tu vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo y activarlo. ¿Tenés autoridad de Dios? ¿Podés decir que tenés autoridad de Dios? Entonces, no te limites en lo que Dios te ha dado. ¿Qué palabra, iglesia? Dios les ha dado una palabra. Ustedes tienen que avanzar. No tienen que asustarse de las voces externas. No tienen que asustarse de los problemas que vienen. Porque siempre vamos a tener problemas. Los problemas existen. Somos seres humanos reales y los problemas van a caminar alrededor nuestro. Pero nosotros
nosotros tenemos fe y sabemos que aunque los problemas existen, nuestro Dios es más grande que ese problema. Nuestro Dios es más grande que esa imposibilidad. Nuestro Dios es más grande que esa enfermedad. En el nombre de Jesús, hoy Dios nos viene a decir que hay un plan para nosotros, que hay propósito con nosotros, que hay cosas mejores para nosotros. Miren, Dios cuando les dijo que ellos iban a ser parte, iban a ser dueños de una tierra, no los hizo entrar instantáneamente. Después de un tiempo, aquí Dios le recuerda a Moisés que había una promesa y le dice, ahora está. Porque hay momentos de quietud cuando nosotros tenemos una palabra, ¿verdad? Hay momentos en que Dios nos dice, no se muevan. Pero ese momento de quietud en algún momento tiene que cambiar. Ahí es cuando Dios dice, da los pasos, estoy con vos. Así como ellos cuidó a los 12 allí, estoy con vos, mi presencia va con vos. No tengas miedo, no tengas temor, no te quedes en el límite de lo que Dios te quiere dar. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel se quedó al límite, lo tenía todo. Y ellos decidieron que no, por temor y por miedo. Dios es un Dios, dice que Él nos desata en nosotros un espíritu de valentía, de dominio, ¿verdad? Un espíritu de valentía, donde no debes quedarte. Pero tenés que tener en cuenta de que esas voces externas van a aparecer. ¿Cómo estás preparado para enfrentar esas voces? ¿Cómo estás preparado para enfrentar tus voces internas que vuelta a vuelta te dicen que no sos suficiente y que no podés? Solamente, queridos, establecer y posicionarse en lo que nosotros somos por Cristo, no por nuestros propios medios. Nosotros somos limitados por nuestros propios medios. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, cuando el Espíritu está en nuestra vida, cuando nosotros con la oración y con nuestra vida diaria de relación con Cristo comenzamos a crecer, viene palabra de revelación a nosotros y podemos caminar y podemos triunfar y podemos tener victoria. Yo quiero decirles que la victoria ya está dada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es comenzar a avanzar. La victoria la tuvimos allí en esa cruz de Cristo. Allí murió por esa victoria. Si Dios te ha dado una palabra, yo quiero decirte que esa palabra ya está conquistada por Cristo en la cruz, que solamente vos tenés que obedecer. Pero había algo, mire, el pueblo de Israel se levantó también contra sus líderes. Y no solamente eso, estaban maquinando apedrear también a Josué y Caleb, porque eso es lo que hace el enemigo. Por eso, iglesia, 35 años hace que estoy en una congregación. Y el Señor, nosotros, aún como pastores, hemos aprendido de que el pueblo camina junto, de que el pueblo camina unido, de que el pueblo debe obedecer a sus líderes, porque la revelación y la visión de la iglesia viene de Dios a sus líderes, a sus pastores. Entonces la iglesia debe caminar con ellos, debe creer. Muchas veces el líder de ustedes, su pastor, quizás va a plantear un desafío que Dios le dijo a su vida. Y ahí es cuando las voces comienzan a aparecer. Ahí cuando el temor, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a tener un templo más grande? ¿Cómo vamos a hacer? No tenemos plata, no hay recursos, no hay nada. No, pastor, quedémonos ahí, no avancemos. Pero si Dios dice que avancemos, pueden quedarse en el límite de la palabra y quedarse allí secos y estacionados. Y Dios no te quiere ni seco ni estacionado. Dios quiere que en tu tierra vos te posiciones, en tu tierra donde hay bendición. Canaán era la tierra de bendición. Canaán era la tierra de la promesa. Canaán era la tierra prometida, pero debías avanzar. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha declarado a través incluso de su palabra? ¿Qué te ha declarado? ¿Qué te cuesta creer? ¿Qué es lo que detiene tus pasos? Comenzá a pensar en esas cosas. ¿Serán esas voces del enemigo que se representan a través de nuestros pensamientos, de nuestro corazón o a través de personas externas?
¿Qué será? ¿Será Cristo en tu vida que te dice que no podés? Imposible. ¿Será Dios que dice, te entrego algo para matarte? Imposible, porque eso creyó el pueblo de Israel. Si nosotros avanzamos, no los vamos a poder vencer. Si nosotros los avanzamos, no solamente vamos a morir nosotros, sino también nuestra familia. Es peligroso entrar y abrir ese regalo. Y Dios dice, no, ese regalo es para ustedes. Hay más para nosotros. Hay más para nosotros. En el nombre de Jesús, hay más para nosotros. Créelo, hay más para vos. Hay más para vos. Pastor, hay mucho más para ustedes como congregación. Ustedes serán y tendrán, iglesia, el espíritu de Josué y Caleb. Dios necesita hombres y mujeres como Josué y Caleb que se atrevan, que aunque todo el mundo diga no, yo pueda decir sí, porque Cristo, porque Dios dice que sí, en el nombre de Jesús. Iglesia, es tiempo de levantarse. Iglesia, es tiempo de creer. Iglesia, es tiempo de avanzar. Iglesia, es tiempo de unidad. Iglesia, es tiempo de que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Comienza un tiempo nuevo. ¿Por qué? Porque le han creído en que Dios va a darle mucho más. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Miren, muchas experiencias hemos tenido nosotros como iglesia allí en Cinco Esquinas. Tiempos muy terribles. Tiempo en que voces externas se levantaron hasta para querer eliminar aún nuestro ministerio en nuestra iglesia. Así fue, porque esas cosas suceden. Pero ¿saben qué? Nosotros sabíamos que Dios era más grande que la palabra que ellos decían. No escuchamos esas voces, no escuchamos. Nos pusimos frente a frente con mi esposo y con mucha congregación y dijimos, es voluntad de Dios que sigamos adelante. Soy apoderada legal de una escuela con 3 niveles. ¿Saben qué? No teníamos dinero para edificar la escuela. No lo teníamos. Esa era la verdad. Cuando Dios nos dijo que íbamos a hacerlo, muchos dijeron, se rieron y dijeron, imposible. No lo vamos a poder hacer. Es mucho dinero, es mucha plata. Y era un desafío que Dios había puesto en el corazón del pastor de la iglesia. Otros le siguieron, otros creyeron en la palabra. ¿Saben qué? Los que no creyeron, muchos se fueron. Pero los que creyeron pudieron ver el edificio de la escuela primaria construido cuando no teníamos dinero. ¿Saben qué? Cuando Dios pone desafío, Dios cumple y nos da los recursos. Quizás los recursos que vos necesitas ahora no sean económicos, sino sean recursos espirituales. Y Dios lo tiene a montones. Porque Dios te ve a vos como una persona llena de autoridad, llena de poder. Llena de autoridad y poder. Porque cuando Cristo vive en nuestra vida, eso es lo que se desata en nosotros. Dios te ve así. Tu función y la decisión tuya debe ser de caminar como te ve Dios, no como me veo yo. No como me veo yo. Porque nosotros somos limitados. Pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que es ilimitado. Tenemos un Dios maravilloso que nos dice avancen.